Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la espera. Poco a poco se van conectando más personas a esta charla. Eh, la idea es poder aprovechar el conocimiento que estamos logrando obtener en estas charlas, en esta serie de charlas que vamos a hacer. La semana pasada iniciamos con una charla de un usuario industrial de Zona Franca, que es CITEC International. Ellos, como ya recuerdan, es la empresa que vende la marca de atunes Van Camps. Y de aquí saltamos a la otra visión de la operación de una zona franca el día de hoy. Tengo el gusto y también el honor de poder y traer a la charla a un colega, a un gran profesional y también el honor de decir a un gran amigo dentro de que me ha acompañado. Ya hemos tenido un desarrollo, algo muy parecido, pero realmente al final el profesionalismo de esta persona que nos acompaña hoy es muy, muy grande y obviamente nos va a ayudar a entender un poco más allá de la visión de las zonas francas, del esfuerzo industrial que se hace y lo que hacen los usuarios, el otro esfuerzo, que es el esfuerzo del usuario operador. Esta parte de las zonas francas, y insisto que es la única herramienta que tiene Colombia para poder enfrentar o atraer inversión extranjera, digamos formalmente, tiene dos aristas, la arista de la industria y la arista del control. Eh, y Johan Villarraga, que es coordinador regional de Zona Franca Bogotá, que Zona Franca Bogotá es la zona franca más grande del país, es el usuario operador más grande del país. Los dos tuvimos la misma escuela, yo tuve la misma escuela, Johan todavía sigue con Bogotá. Yo hace muchos años salí de Bogotá, pero el contacto queda igual, la amistad es permanente con Johan. Entonces, Johan, te doy la cordial bienvenida a la Universidad Tecnológica de Bolívar. Como ya te comenté, este es un espacio creado desde el grupo de estudio de Comercio Exterior y Distribución Física Internacional. Es un grupo creado para poder darle a los muchachos de la Universidad Tecnológica de Bolívar mayores herramientas a la hora de enfrentar la vida profesional. Y una de mis premisas es mostrarles la realidad operativa. Aquí es donde podemos mostrar ese gran esfuerzo que hacen las zonas francas y en especial los usuarios operadores de zonas francas, que hacemos un trabajo casi invisible, pero a la hora que este trabajo se nota, es donde encontramos mayores fortalezas en nuestro régimen y todo lo que hemos logrado. Entonces, Johan, bienvenido y muchas gracias por este espacio, por este tiempo que vamos a hablar con los muchachos y quedamos a disposición de oírte todo lo que nos quieras decir sobre la operación de las zonas francas. Bueno, buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Buenos días, Edwin. No, pues muchas gracias a ti por esa presentación, esa antesala. Gracias pues por la invitación también para este espacio que me parece muy importante, un espacio bonito de poder, bueno, eso que tú estás haciendo, de poder traer un poco el tema de la práctica o de las experiencias laborales ya profesionales, traerlas a los estudiantes, porque pues a veces cuando uno está estudiando, pues cuando uno está en la carrera, pues lo teórico va quedando ahí, va quedando grabado, se va entendiendo, pero pues cuando uno ya pasa un poco al tema de la práctica, de la realidad, pues todo como, todo cambia mucho porque es tomar todo ese conocimiento y esa teoría que nos dieron y comenzar a aplicarla, pues es un cambio ahí importante pues que hay que estar preparados y conscientes de que en el momento pues hay que tratar de asimilarlo de la mejor forma para poder desempeñar o para poder hacer las cosas también de la manera
más eficiente y más eficaz que se puede. Bueno, yo me presento, ya pues Edwin me presentó, pues hago una presentación corta. Johan Villarraga, soy coordinador de Zona Franca Bogotá. Ya con Zona Franca llevo 17 años, 17 años con la empresa, en donde los 17 años he trabajado con la parte del usuario operador. Digamos que yo pues aquí entré haciendo unas prácticas, y, y bueno, digamos que aquí he podido terminar de formar mi carrera como profesional, pues porque hay dos aspectos, ¿no? Cuando uno la forma, o sea, la carrera como profesional, cuando uno la hace desde la universidad, desde lo teórico, es cuando todos entramos a la universidad a estudiar, eh, y por medio pues del paso de los semestres y de ir pasando cada uno de ellos y las materias, pues obtenemos un título profesional que nos da ese estatus como en el papel de profesionales, en el cartón. Mas, sin embargo, eso no garantiza que nosotros aún ahí seamos profesionales, porque falta construir ese profesionalismo ya desde lo práctico, desde la aplicación. Y eso es muchísimo más importante. Esa formación profesional que ya sea en el terreno, en el campo de trabajo, en el campo de acción, pues es muy importante tenerla en cuenta, porque a veces eso se olvida, no sé si se olvida o no se tiene en cuenta, no sé cuál de las dos puede ser. De pronto uno a veces tiende a confundirse que por salir de la universidad uno ya, pues uno es profesional, vuelvo y digo, en el título, pero, pero pues también falta esa formación y hace falta, que es la más importante, el terminar de formarse como profesional ya en lo práctico, que es mucho más importante, porque ahí es donde realmente ya uno pasa a aplicar, a ejecutar, a entender, a desempeñarse, y, pues eso es lo que va determinando y va formando esa otra parte que no se ve en la universidad, y que es precisamente lo que Edwin, lo que Edwin quiere tratar de mostrarles. Y es también, me parece muy importante que eso hay que tenerlo muy en cuenta, esa parte de formación profesional fuera ya del ámbito académico. Gracias, Johan. Importante de todo lo que nos acabas de decir, obviamente, todo ese esfuerzo que se tiene que hacer para un excelente profesional. Pero entremos un poco más en materia. Vamos ya a la carnecita del asunto de las zonas francas. Sí. Enfocado en lo que conocemos del tema de la definición del usuario de las zonas francas o de la zona franca per se. Sí. En tu opinión, ¿cuál es la función principal del usuario operador de una zona franca? Bueno, entonces el usuario operador, pues como se establece, porque pues el operador ya lo establece la normatividad aduanera, lo establece y lo define lo que es la ley 1004 del año 2005, que digamos que fue la ley a partir de la que se le hizo un cambio fundamental a las zonas francas, entendiendo que antes del 2005 las zonas francas tenían una finalidad diferente. Ahí se define lo que es el usuario operador. En el decreto 1165, en el título de zonas francas, se define qué es el usuario operador. Y básicamente que lo que dice ahí es que el usuario operador es el auxiliar de la función pública aduanera, ¿sí? Todos ya creo que aquí sabemos que una zona franca es un área habilitada que lo que intenta o lo que pretende es que se realicen actividades industriales de bienes o de servicios por las empresas que estén adentro. Y pues todas esas actividades industriales las van a hacer a partir de unos beneficios tributarios, aduaneros y de comercio exterior. Como hay todos esos beneficios y hay todo ese tipo de, de ventajas para las empresas que están adentro,
esos beneficios tienen que cuidarse y tienen que utilizarse de la manera más correcta, de la manera adecuada. Y por eso, pues, digamos que se establece el hecho de tener un usuario operador, que el usuario operador lo que va a hacer es que las empresas que están adentro de una zona franca, ¿sí? Pues porque el tema de zonas francas llama mucho la atención y gusta mucho en el sentido de que cuando, cuando se está exponiendo el tema de los beneficios, que hay beneficios aduaneros, tributarios, pues eso dice, oiga, eso me llama la atención, yo quisiera entrar porque me gustó eso, me gustó ese tema de que yo no tener que pagar, yo no tener que pagar IVA para todos los bienes que yo pueda comprar del territorio aduanero nacional y sean para el desarrollo de mi objeto social. Me gustó mucho el hecho de poder comprar equipos, maquinaria o mercancías del resto del mundo y no tener que nacionalizar. Entonces, eso llama mucho la atención, más sin embargo, las empresas no tienen claro el tema ya operativo de fondo para poder realizar todas las operaciones, ¿sí? Eso no lo tienen claro, ¿sí? Y ahí es donde entra el usuario operador. El usuario operador es el encargado de dirigir, de administrar, de promocionar, de controlar una o varias zonas francas. Entonces, hay unas palabras muy importantes, porque cuando habla de que el usuario operador es el encargado de dirigir, a eso hace referencia, que todas estas empresas van a entrar con un gusto y una, y como una, ¿cómo lo podría Ilusión. decir? Sí, como una ilusión, como sí, entran con el objetivo de poder desarrollar todos su objeto social y poder utilizar todas esas ventajas. Y pues nosotros como usuario operador tenemos que estar ahí preparados y capacitados de dirigirlos a ellos porque ellos no saben muchas veces qué es lo que van a hacer, ¿sí? Son personas, son empresas que vienen del territorio aduanero nacional y pues vienen acostumbradas a lo que es manejar una operación afuera, que es totalmente diferente a lo que es en una zona franca, porque en una zona franca hay que cumplir unas formalidades aduaneras, hay que tener unas autorizaciones siempre para las operaciones que se hagan. Entonces es venir a un lugar donde tú tienes que estar solicitando una autorización para todo lo que hagas, ¿sí? Porque todo lo que hagas va, pues va amarrado a operaciones de comercio exterior. Que las operaciones que se hacen en una zona franca son operaciones de comercio exterior. Y el usuario operador lo que va a hacer es eso, velar y cuidar que porque esas empresas que no tienen un conocimiento absoluto de eso, pues hagan las cosas de la manera adecuada, hagan las operaciones de la manera correcta de acuerdo con están dispuestas en las normas aduaneras, en el decreto 1165, en la resolución 0046, tienen que ir, tienen que hacer las operaciones tal cual como lo dice la norma. Y estas empresas, bueno, las empresas a veces desconocen mucho eso, ya sea por falta de lectura, de actualización de las normas. Entonces eso es lo que hace el usuario operador, dirigirlos, tratar de que hagan las operaciones bien, cuidarlos, porque obviamente cuando una empresa entra a una zona franca, de entrada ya tiene que, la DIAN ya le pone unas obligaciones, ¿sí? Y esas obligaciones son de estricto cumplimiento. Si esas obligaciones no se cumplen de manera inmediata, eso se puede tipificar en una sanción aduanera, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer nosotros como usuario operador es eso, es tratar de en lo posible que los usuarios no se expongan a sanciones aduaneras, ¿sí? Que a veces de pronto eso no se entiende así, sino se ve ya como una figura de control. Sí, yo tengo que ejercer control definitivamente dentro de una zona franca porque, porque así está escrito, yo tengo que controlar las operaciones, pero también lo que hago es tratar de que cuando yo le digo a un usuario, diga, no puede hacer esta operación así, sino tiene que hacerla así, pues yo lo estoy cuidando de que él la haga de la manera correcta para que en ningún momento se vaya a ver inmiscuido o se vaya a ver expuesto a una sanción aduanera, entendiendo que en una operación que se autorice, que el usuario de pronto haga mal, puede verse, puede verse involucrado en varios incumplimientos y en varias sanciones aduaneras.
pues ustedes saben que ahorita el tema, la DIAN está viendo mucho el tema de riesgos aduaneros, de tratar que los usuarios que ya entran en las operaciones de comercio exterior, pues sean usuarios de confianza, que sus operaciones sean transparentes, que sus operaciones estén muy por fuera del riesgo. Cuando yo hablo muy por fuera del riesgo es que todos sus procesos estén realmente controlados y se estén haciendo de acuerdo a lo que ellos indican. Y también de eso, de que sean personas que no estén sometidas o no estén tampoco con como con un récord de sanciones. Porque pues, cuando yo encuentro una empresa que tiene muchas sanciones aduaneras, pues eso me quiere decir que es una empresa que no, pues, que no cumple mucho las formalidades ni las normas que dice la regla. Entonces, pues para responder tu pregunta al usuario operador, a mi concepto y desde el punto de vista de lo que nosotros aplicamos es eso. La persona que está dentro de la zona franca y estamos dentro de la zona franca para controlar que todo el régimen se utilice bien, no se maltrate, porque esto es un régimen. Esto es un régimen que tiene muchos beneficios. Y si se utiliza de la forma incorrecta, esto puede llegar a utilizarse de una manera incorrecta, porque es una realidad. Este régimen puede utilizarse y puede verse que se puede utilizar de la manera que no es, ¿sí? Al hacerlo así, se maltrata el régimen, se maltrata esta herramienta de comercio exterior que se utiliza y que fue creada para eso, para impulsar la economía, para crear empleos, para crear nuevas inversiones. Se puede maltratar y se puede utilizar de la forma que no es, ¿no? Entonces, precisamente también para eso está el usuario operador, para que el régimen se utilice de la forma adecuada, de la manera correcta y siempre dirigiendo a las empresas que están adentro, dirigiéndolas y llevándolas a eso, a que nunca se expongan a una sanción aduanera. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Johan, y yo creo que nuestra labor como usuarios operadores es tener como una visión global de la operación, conocer qué hace el usuario y llevarlo de la mano. Exacto. Llevarlo de la mano para que, dándole como una iniciativa, un control muy bien enfocado. Y ahí me voy a otra pregunta que nace dentro de todo lo que nos has dicho. Tú hablaste de que el usuario operador es la auxiliar de la función pública aduanera. Eso en palabras más castizas o fuera de la técnica, sería, Sí. nosotros somos los ojos de la DIAN o de la autoridad aduanera. Entonces, esa visión, obviamente, nosotros reemplazamos en ciertas cosas la DIAN o la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales por nuestra labor de usuario operador. Sí, Y ahí tenemos digamos, un nivel de responsabilidad y cumplimiento. Ahora, ¿cuál es la herramienta o cómo es esa comunicación entre el usuario operador y la aduana? Bueno, digamos que en principio sí, exacto, lo que tú dices, la DIAN me delega esas funciones a mí como usuario operador, me delega esas obligaciones, porque hay que entender también una cosa. Está este régimen, está la zona franca, este beneficio, la zona franca, y la DIAN dice, oigan, lo voy a poner a usted ahí como usuario operador para que usted sea quien controle, vigile y sea quien autorice todas las operaciones que están allá. Y también me dicen, oiga, yo también le voy a colocar a usted unas obligaciones, ¿sí? Unas obligaciones que usted tiene que cumplirlas. En dado caso de que no las cumpla, pues ahí también a usted como usuario operador yo lo voy a sancionar, porque precisamente lo estoy colocando a usted para eso. Dentro de eso, pues, digamos que ellos, uno de los métodos de comunicación o de control de comunicación que tenemos con ellos va a ser a partir de los sistemas de inventario. Pues uno es el sistema de inventario que ellos nos exigen, porque ellos colocan al usuario operador o le dicen, usted tiene que estar ahí, y adicional a todas las obligaciones que tenemos, nos exigen que tenemos que tener un sistema para controlar los inventarios de todas las mercancías que entran a la zona franca. Y por medio de este sistema, nosotros estamos comunicándoles a ellos
todas las operaciones que se realizan. Cuando ingresa una mercancía, puede ingresar del resto del mundo, puede ingresar del territorio aduanero nacional, puede ingresar de otra zona franca, o si es una operación de salida, una salida al resto del mundo, una salida al territorio aduanero nacional, una salida a otra zona franca. Todas estas operaciones que se hagan, yo tengo que comunicárselas y transmitírselas a ellos a partir de ese sistema de control de inventarios que ellos me piden, ¿sí? Yo tengo que lograr tener el control de las operaciones y por medio de ello es que ellos van a poder también en cualquier momento determinar, van a poder revisar si yo estoy cumpliendo con eso, ellos van a poder revisar qué tipos de operaciones se realizan en la zona franca, qué empresas son las que hacen las operaciones. A partir de ahí, nosotros vamos a tener una comunicación con ellos frente a las operaciones, siempre frente a la operación. Ahorita ha sido un tema un poco más que un poco más en línea, porque anteriormente, eso fue hace a partir del año pasado, que la DIAN exigió una interoperabilidad. Y eso fue casi que una fusión entre el sistema de ellos y el sistema de nosotros. El sistema de ellos y el sistema de nosotros. ¿En qué sentido? En que las operaciones que yo haga se trasladen de manera directa al sistema de ellos. O sea, que cuando yo autorice una operación, a ellos casi que directamente les llegue. ¿Para qué? Para comunicar esas operaciones más al día. ¿Sí? Más al día para que ellos en cualquier momento, si lo pretenden, puedan determinar una actuación de manera, una verificación, un requerimiento. Entonces, en principio, frente a las operaciones, nuestra comunicación con ellos va a ser por medio del sistema de inventarios que ellos exigen a los operadores. Ya la comunicación frente al tema de más hacia temas operativos, de operaciones que requieren la intervención de ellos, que nosotros como usuario operador somos los que autorizamos las operaciones en la zona franca, más sin embargo hay operaciones en las que ellos tienen que intervenir. Tienen que intervenir porque yo tengo que avisarles o porque ellos tienen que dar un visto bueno. Entonces, en ese sentido, digamos que ahí vamos a tener una comunicación con ellos constante. Por lo general, con la DIAN se trata de tener una comunicación buena, una comunicación frecuente, porque digamos que el desarrollo de las operaciones en el día a día es diario, es diario. Las situaciones que se pueden presentar en una zona franca, ustedes no se imaginan, todos los días salen cosas diferentes, todos los días salen cosas que uno no vio, que uno de pronto no entiende, todos los días salen ese tipo de situaciones. Y hay que ir donde ellos también a consultar, a evaluar, a revisar. También de eso ha salido que se deben realizar reuniones, comités para establecer operaciones a nivel general, porque pues, si bien yo estoy en una zona franca de Bogotá, una operación que se hace aquí y que se examine con ellos, o sea, debería aplicarse a nivel general, porque digamos que el régimen no es para que esta operación sucedió aquí, se maneja aquí así, y en Barranquilla esta operación se maneja de esta forma, y en Santa Marta de esta forma. No, el régimen debería aplicar de manera general en todas las zonas francas. Y yo creo que Edwin puede dar fe de eso, porque en Cartagena se deben hacer reuniones y comités con la DIAN para examinar a veces operaciones, para revisar temas aduaneros frente a la operación de las zonas francas. Entonces, esa comunicación con ellos es muy importante en los dos sentidos, en lo operativo y en ese tema, y en lo operativo desde el punto de vista del sistema y en lo operativo desde el punto de vista ya de revisar las operaciones a fondo cuando hay que ajustarlas, más entendiendo que a veces una operación industrial o la operación de una empresa industrial siempre trae cosas para las cuales la norma no está preparada.
porque la norma se hace y se monta por el legislador de una forma, pero a veces la naturaleza de la misma operación no está enmarcada dentro de eso y hace que toque comenzar a revisar, a verificar, porque la norma no está adaptada para eso. Entonces, por eso es muy necesario, muy importante que esa comunicación con la DIAN, pues, se pueda, primero, esté ahí siempre. Y que siempre, que se haga de manera frecuente o constante, porque siempre hay que estar como refrescando conceptos, entendiendo que la operación, por lo menos desde que yo entré a la zona franca en el año 2003, la operación siempre va evolucionando y va cambiando, ¿no? Porque el comercio también va cambiando. Y eso hace que requiera que hayan esos espacios que son muy importantes para poder mantener el régimen y para poder garantizar también una operatividad a las empresas y darles una confianza de que el régimen pues no es una camisa de fuerza, sino que también se va evolucionando con respecto a las operaciones. Perfecto, Johan, hombre. Muy claro esa comunicación con la DIAN y de acuerdo, la interoperabilidad fue la que nos dio esa, digamos, una forma en que la DIAN pueda verificar la información en tiempo real. Eh, de acuerdo con lo que tú estás comentando de que la norma debería ser una sola a nivel nacional porque es una sola norma, pero cada jurisdicción aduanera tiene sus particularidades. Exacto. Y, y no es lo mismo hablar con la aduana de Cartagena que hablar con la aduana de Bogotá y que en la aduana de Cali. Todas son distintas y tienen unas formas de hacer las cosas completamente distintas que uno entiende por qué, pero Sabes que es un tema de interpretación de la norma. exactamente. También entendemos el miedo de algunos funcionarios de la DIAN, porque ellos al firmar o a hacer algo, una actuación, es posible que si uno entiende la operación, como muy bien lo dice, esa comunicación que se debe tener con la DIAN para enterarlos de lo que hacemos los usuarios, de traerlos, ver. Yo creo que la visión que podemos tener, y es eso, yo creo que tú estás de acuerdo conmigo, es que la Dirección de Impuestos para el usuario operador debe trabajar casi como un partner. Sí, claro. Debemos trabajar muy, 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 muy alineados porque como usuario operador hacemos el trabajo de ellos en nuestra zona franca, pues la idea es organizarlo de esta forma. Ahora yo te salto a otra pregunta. Conociendo el tema de las zonas francas permanentes, que es donde está, por lo menos donde lidera Bogotá, ¿cómo sería la operación y cómo es la visión del usuario operador entre una operación de una zona franca permanente y una especial como es la que yo manejo? ¿Cómo fue la pregunta? ¿Cómo es la visión? ¿Cómo es la qué? O sea, ¿cómo sería el servicio al cliente que tú haces? O sea, obviamente en la Ah, permanente tú lo manejas como ya lo mencionaste, sí, pero ¿cómo sería en la especial? Porque es que ahí hay unas sí, diferencias muy marcadas en liderar una zona franca permanente, que es el parque industrial ahí en la entrada de Zona Franca Bogotá, y, sí. y una zona franca permanente especial como Argos, que es uniempresarial. Bueno, sí, bueno, digamos que aquí ya sí, ahí cambia la figura, cambia totalmente porque en una zona franca permanente donde pueden haber 100 empresas, 300 empresas, 80, 90, pues tu foco de atención, de control y de servicio recae sobre los 100, sobre los 80, sobre los 50. Cuando ya estamos hablando de una permanente especial, pues mi foco de atención ya recae sobre una empresa. La permanente especial, recordémonos que una de las particularidades, de las características principales es que es una sola empresa en esa área y a esa empresa le va a recaer el régimen de zona franca. Entonces, digamos que es diferente, claro, porque en una permanente tú tienes, o bueno, hay diferentes tipos de usuarios: el usuario industrial de bienes, el usuario industrial de servicios, el usuario comercial. Digamos que por parte de los usuarios comerciales y los usuarios industriales de servicios, pues
ellos ellos tienen la oportunidad de ingresar mercancías a las cuales no les van a hacer ningún proceso de transformación. Entonces les van a prestar un servicio logístico, los industriales de servicios, los comerciales prestarán un servicio de almacenamiento. Entonces ahí se da una oportunidad de que entren muchas mercancías de muchos importadores y pues ahí toca tener un control muchísimo más preciso por parte de nosotros y más puntual. Cuando yo voy a mirar una zona franca permanente especial, en donde otra de las características que tiene es que tiene que establecerse un usuario industrial de bienes, o sea, que va a transformar. Entonces eso ya comienza como a dar una tranquilidad, ¿sí? Una tranquilidad en el sentido de que primero es un usuario industrial de bienes, segundo por todos los compromisos que le pone la DIAN o les da la DIAN a estas empresas, pues de entrada se entiende que son empresas pues, que tienen una capacidad económica importante y que son empresas que podría uno, yo me atrevería a decir que son empresas que por sus procesos, por los procesos que van a realizar, son empresas que son confiables. Entonces, aquí de pronto la carga operativa se puede bajar un poco en el sentido en que yo puedo confiar un poco más en la operación de esa, de esa zona franca, porque ya sé qué es lo que van a hacer. Entonces, si hacen etanol, si hacen cemento, si hacen galletas, si hacen papel higiénico, esa actividad es la que van a hacer frecuentemente. Yo voy a conocer siempre cuáles son las materias primas que van a entrar, voy a conocer siempre cuál es el proceso que van a realizar, voy a conocer muy posiblemente siempre cuáles son los proveedores que van a tener. Entonces, es una operación que se va a comenzar a convertir en una operación muy tranquila para mí en el sentido de que la conozco, ¿sí? Obviamente, cuando tú me haces la pregunta, oiga, frente al servicio y frente al control, eh, el control aplica el mismo para todos, ¿sí? Porque a veces sí suele de pronto confundirse un poco el hecho de que una empresa que está en una zona franca permanente, están todos compartiendo un mismo espacio, debería yo tener más control que una zona franca que está o una empresa que está en una permanente especial. Y no. El control debe ser el mismo porque la norma que existe para las zonas francas dice régimen de zonas francas. Y ese régimen le aplica ya sea al que está en una permanente o una especial, ¿sí? Le aplica de la misma forma, de la misma manera. La exigencia es la misma. Las obligaciones son las mismas. Y el régimen sancionatorio es el mismo, o sea que es de estricto cumplimiento, ¿sí? Entonces, frente al tema de la normatividad y la aplicación de las normas frente a las operaciones de comercio exterior, la exigencia que tiene que haber en el uno y en el otro tiene que ser totalmente o sea, tiene que ser igual. Igual, sí que vamos a estar en las permanentes especiales con empresas muy grandes, porque es así, van a haber empresas muy grandes, pero pues que al entrar en este estatus de zona franca, al entrar en este tema del régimen, deben deben cumplirlo porque pues hay una norma y esa norma hay que respetarla, hay que cumplir, ¿sí? Entonces sí hay dos frentes diferentes, en el sentido en que, vuelvo y repito, frente a la operación da un poco más de tranquilidad, obviamente, uno, y esto es por experiencia propia en las especiales, en las zonas francas permanentes especiales, no por eso uno se puede confiar, porque si bien yo como usuario operador yo tengo que garantizar que las operaciones se estén dando y se estén desarrollando de la manera correcta y no confiarme que no, pero es que ellos como son una especial, entonces yo no les exijo tanto no los molesto tanto y no les digo, no, toca de la misma forma, porque en el momento en que yo no lo haga, a mí la operación se me puede comenzar a enredar, se me puede comenzar a enredar y se me pueden comenzar a generar brechas grandes que me exponen a sanciones aduaneras y después comenzar a cerrar eso es difícil, es difícil. Entonces, eh, hay dos puntos. Frente a la tranquilidad que da la operación, que hay que dar una tranquilidad sin dejar de exigir, sin dejar de exigir.
Y frente al tema normativo, la aplicación de la norma tiene que ser exactamente la misma, en una especial para las empresas que están en una permanente, para las que están en una especial. Claro, ¿no? Y en eso coincidimos. O sea, la exigencia es igual. Ahora, digamos que por experiencia sé que en esas empresas grandes hay que hacerlo con más tacto. Sí, claro. Pero, pero porque uno puede, el control en dado caso, uno debe explicar muy bien el control debido al por qué, pero es el régimen de zonas francas, Justificarlo, básicamente no, es lo que tú eso. dices es muy, muy cierto, hay que justificarlo muy bien, porque va a haber Carmen. momentos en que nosotros como usuario operador tenemos que decirle a la empresa o al usuario, no lo pueden hacer. Obviamente hay que saberle decir no, justificándolo muy bien, porque tiene que haber una justificación desde la norma, porque si yo lo hago y no lo justifico, va a quedar un no, no desde la norma, sino desde, es que yo no quiero, Johan Villarraga no quiere, o Edwin no quiere, y eso no puede pasar, porque si no va a quedar como un tema de negligencia de mi parte. Mm, Entonces tiene que estar muy argumentado eso. así es. Y yo creo que ahí es donde uno de los hábitos que nosotros en los profesionales que trabajamos en comercio internacional o en negocios internacionales o en comercio exterior, tenemos es la lectura continua de norma. Y ahí es donde tenemos que enfocarnos, en dado caso, para poder tener esa justificación en la mano. Sin esa justificación en la mano, nos podemos ver perder una discusión con un usuario, lo cual en dado caso nos pondría en riesgo de nuestra credibilidad. Y una de las cosas más importantes que tiene el usuario operador, en mi opinión, es credibilidad. Sí, A las zonas, a los usuarios operadores, y eso tú me lo corroborarás, Johan, los contratan es por su experticia, por su especialización en el trabajo que tienen en el régimen de zonas francas, porque es un trabajo altamente especializado, y adicionalmente por el historial que tengan. Esas son las, digamos que son las cosas más importantes que puedan ejercer. Y hay zonas francas que son nuevas, que de pronto no tienen esa alta credibilidad como esas zonas francas que nacieron con el régimen desde el 95, 94, que cuando nació, 94. ejemplo, sí, 94, que cuando nació en Zona Franca, Bogotá, cuando puso su primera piedra allá en Fontibón. Y de ahí en adelante, pues hemos crecido muchos a la luz de Bogotá y a la luz de muchas cosas de que nos han dado esto. Pero siento que la credibilidad es eso. Y nosotros tenemos que mantener ese nivel de credibilidad todo el tiempo. No, y si tú miras cuando habla la norma cuando habla la norma del usuario operador, ¿quién es la persona que tiene que, o que puede adaptar como usuario operador? Dice que tienen que ser expertos en manejo, expertos, ahí lo dice. O sea que la DIAN siempre espera que cuando va a poner esa persona, tiene que ser una persona que tiene que tener conocimiento completo de la operación. Eso es muy cierto lo que tú estás indicando. Entonces, entonces aquí me nace, digamos, desde la visión operativa, saliendo un poquito más de la visión operativa del día a día, ya entrar de inspecciones, operaciones, de ejecución de formularios, con todo ese control que normalmente hace el usuario operador. ¿Nos podrías dar como a los muchachos un resumen de cuáles son esas actividades puntuales operativas que hace el usuario operador? Bueno, sí. Bueno, en principio, digamos que todo nace desde el control de la documentación. Porque cuando va a entrar, pues para que nazca la operación en una zona franca, todo tiene que nacer entrando a la zona franca. Entonces, el control de la documentación y el control de corroborar qué es lo que está entrando a la zona franca de las mercancías, eso es lo primero. Porque cuando va a entrar mercancía a la zona franca, primero pues tengo que revisar que los documentos estén bien elaborados, cumplan las formalidades aduaneras, que la mercancía que entre a la zona franca sea mercancía que esté amparada en los documentos y que sea mercancía también que pueda entrar a una zona franca. En una zona franca hay mercancías que no pueden ingresar ya por tema de normatividad aduanera y constitución política.
Entonces, precursores químicos, armamento, bélico, explosivos, entonces hay una serie de elementos que no pueden ingresar. Entonces, de inicio, el primer control importante que nosotros hacemos es eso, y que eso a veces como digo yo, se mira un poco como que no se le da la relevancia y la importancia. Y ese es el punto más crítico, que es cuando yo como usuario operador estoy entrando, estoy autorizando a entrar a la mercancía. Y si yo autorizo a entrar algo que está mal, ya yo puedo estar exponiéndome a sanciones aduaneras. Entonces, el primer control, que es muy preciso, es el comenzar a autorizar las mercancías, entender la documentación, comprenderla, entender también las operaciones, pues porque no sé, si a mí me llega aquí en la entrada el ingreso de una terminación de un régimen, de una importación temporal a corto plazo, pues yo tengo que entender esa operación para saber que cuando ingrese está cumpliendo con todo. Entonces, de entrada es ese control del ingreso de las mercancías, que tiene que ser muy preciso, tiene que ser muy correcto, tiene que estar muy amarrado y muy ceñido a la normatividad aduanera. Ya después de estar aquí adentro de la mercancía, el control que nosotros tratamos, los controles que nosotros hacemos como solo operadores, son las inspecciones físicas. Así mismo como entran, nosotros verificamos la documentación, pero pues ya cuando entran nosotros ya tenemos la potestad de ir a verificar qué es lo que está entrando, si corresponde con los documentos de soporte. Entonces, ese tema de las inspecciones físicas puede ir en dos sentidos. Yo puedo autorizar a ingresar e ir a verificar mercancía que ya ingresó, pues, para corroborar que corresponda con la documentación. O el control que nosotros hacemos cuando las mercancías van a salir, que de manera aleatoria nosotros podemos coger cualquier tipo de operación y hacer la inspección física. Ahí va a depender qué tipo de las operaciones, porque aquí pueden hacerse importaciones a Colombia, pueden haber salidas al resto del mundo, puede ser salida de mercancía que está en libre disposición. Entonces, ahí también tenemos que tener muy claro los documentos para poder hacer una inspección correcta, ¿sí? Una inspección que cuando yo la haga sepa qué es lo que voy a verificar, sepa cómo tenga que desarrollar la inspección, qué es lo que tengo que exigir, ¿sí? Entonces, pues porque yo como usuario operador ya también tengo una obligación que es permitir la salida de las mercancías desde la zona franca al territorio nacional, permitir la salida y que cumplan las formalidades aduaneras. ¿Y cuál es el cumplimiento de las formalidades aduaneras? Pues que si eso está amparado en una declaración de importación, pues la mercancía físicamente que yo estoy viendo ahí, pues corresponda a lo que dice la declaración de importación, que corresponda, que si yo cuando estoy viendo la declaración de importación ahí me dice en la descripción que estoy sacando cajas con bolsas plásticas de colores en 1000 unidades, cuando yo verifique, pues sean cajas con bolsas plásticas de colores de tantas unidades, no que cuando yo verifique allá vayan zapatos o ropa o electrodomésticos, que allá no cumplen. Entonces, parte de esa labor que nosotros tenemos que hacer fuerte acá dentro de la zona franca es el tema de las inspecciones físicas, ¿sí? Ya sean de ingreso o de salida. Otro tema importante de control que tenemos que hacer es que dentro de una zona franca todas las operaciones se autorizan por medio de un documento que se llama Formulario de Movimiento de Mercancías. Ese fue el documento que estableció la DIAN para ver qué movimiento hace una mercancía dentro de una zona franca, si sale o si entra. Entonces, esos formularios tienen que ir aprobados por parte del usuario operador de nosotros. Y nosotros les damos ese visto bueno al comprobar, al verificar ese formulario frente a los soportes que tiene la mercancía, los documentos que tenga, facturas, documentos de transporte, declaraciones de importación. Tenemos que hacer esa verificación. Tiene que ser una verificación muy precisa. Esos formularios tienen que salir de acuerdo a los soportes y esos formularios tienen que salir de acuerdo a la operación que se va a hacer. O sea, yo tengo que revisar también si esa operación que me están pasando procede o no procede. Porque ellos pueden mandar un formulario con una operación que no proceda de esa forma y a mí me toca
no lo puedo autorizar, no lo puedo autorizar. Entonces, esa verificación de las operaciones es primordial y es importante porque ese es como el visto bueno que nosotros damos para cuando la mercancía entra o sale de una zona franca. ¿Qué otros puntos de control? Bueno, otros puntos de control importante que por lo menos se hacen en una zona franca permanente es perfilar las mercancías entendiendo que en una zona franca puede entrar mercancías de muchos importadores, pueden entrar mercancías con origen de muchos países, diferentes tipos de mercancía. Y parte de nuestra labor es verificar que no hayan operaciones sospechosas, que eso para mí es creo que una de las obligaciones más importantes, que es estar pendiente de detectar y verificar que no se comiencen a dar operaciones sospechosas dentro de una zona franca. Sospechosas es temas de contrabando, lavado de activos, y esa es una función muy importante que tenemos como operador, saber entender cómo perfilar una mercancía, cómo perfilar un importador, cómo saber en qué momento yo detecto un caso de esos para poderlo avisar, ¿sí? Avisar ese tipo de operaciones. Uno de los controles más importantes que hacemos es eso, poder entender, comprender y hacer ese perfilamiento de la mercancía, ya sea de ingreso o de salida. Que una de las obligaciones importantes es que yo tengo que, si detecto esas operaciones en virtud de mi función, tengo que avisarlas inmediatamente. Ok, no, o sea, digamos que hay un sinnúmero de operaciones y de actividades que hacen los usuarios operadores para control. Y yo estoy, digamos, hasta cierto punto, una de las cosas más afortunadas que tenemos los que trabajamos en Zona Franca es que conocemos de todo un poco. Claro. Todos los regímenes que hay en Colombia de operación de importación, exportación y tránsito aduanero llegan a la Zona Franca. Y ahí es donde debemos tener la capacidad de entender cuándo aplica el régimen de exportación, cuándo aplica el de importación, cómo solucionar un tema de tránsito en todas sus modalidades, en la declaración de tránsito aduanero, en una continuación de viaje y en un cabotaje, porque cada una tiene unas particularidades y entonces no son los mismos documentos, es conocer muy bien y conozco por buena manera los altos estándares de capacitación que hacen las zonas francas para poder que sus funcionarios, en especial los del usuario operador, puedan tener esa capacidad de conocer el régimen, pues, y digamos que es el punto de unión de todos los regímenes de Colombia, están en la zona franca. Sí. Y ahí es donde uno tiene ese alto conocimiento de lo que pasa en el comercio exterior. Un excelente termómetro del comercio exterior es una zona franca. Vea una zona franca y ahí es donde están gran cantidad del pago de impuestos, gran cantidad de la generación de operaciones de comercio exterior. Como muy bien lo dijiste, la simple entrada de una factura en Colombia sin IVA para un usuario que está comprando, eso ya es una operación de comercio exterior. Entonces, no es necesario hacer todo el trámite complejo de esto, sino con una simplificación de operaciones puede generarse una operación de comercio exterior. Entonces, nosotros tenemos una alta formalidad, pero es una alta formalidad validada en volumen. Sí. Entonces, y ese volumen es lo que a nosotros operativamente comienza a hacernos pesado, porque el tener esa alta visión y ese control lo genera. Y como muy bien lo dijiste, Johan, en esto se basa mucho un sistema informático robusto y que ayude a hacer ese control. Sí. Entonces, aquí haciendo publicidad al sistema PISIS, que es el sistema de Zona Franca. Si todavía no han cambiado el nombre, es el Programa Integral para el Control de Inventarios en Zonas Francas. Si todavía ese sigue siendo. Sigue siendo, sí.
Ese es. Todavía eso no se olvida, pero pues, obviamente ya hace bastantes años que no estoy con Bogotá, pero ese es, digamos, la distribución de cómo se hace el inventario en esa zona franca. Y aquí en otras zonas francas tendrán sus sistemas. Hay CISA, está Polo. Cada zona franca, digamos, cada usuario operador tiene algunos diseños propios. En el caso nuestro, nosotros tenemos SIUX, que es otro sistema creado por nosotros para nuestra operación. Sí. Nosotros somos una zona franca permanente especial, muy especial. Entonces, somos Claro. nuestro propio usuario operador y somos casi los únicos que hemos tomado nuestra operación por nuestra propia mano. O sea, realmente Bogotá nos acompañó hasta un punto y ya después Argos lo asumió por sí solo. Pero aquí, digamos que lo más importante es que vean esa gran importancia que asumen y el protagonismo que tienen las zonas francas en este momento en la operación de comercio exterior colombiano. Vamos un poquito hacia futuro, Johan. Vamos a visionarnos. Pero antes de nada, yo sí quería ¿Qué? hacer un comentario sobre lo que tú dijiste que me parece muy importante, una cosa que tú marcaste y que yo se la recalco mucho a las personas cuando están entrando acá a trabajar como usuario operador. Y es eso que tú dijiste, en la zona franca se encuentran todos los regímenes de comercio exterior, todos. Tránsito aduanero. Aquí llegan tránsitos aduaneros, salen tránsitos aduaneros, continuaciones de viaje, declaraciones de tránsito aduanero internacional, cabotajes. Salen importaciones de zona franca a Colombia. Se hacen exportaciones de Colombia a zona franca y de zona franca al exterior. Es todo el régimen aduanero. O sea, lo que puede aprender una persona que está en una zona franca es todo el régimen aduanero en cuanto a la aplicación de las operaciones de comercio exterior. Es casi todo, es una gran parte del estatuto aduanero, ¿sí? Y a veces hay que tener en cuenta eso, que pues cuando, y ha pasado acá que cuando las personas entran al tema de zonas francas, pues se van al capítulo de zonas francas. Y en zona franca ya cuando uno encuentra, pues uno encuentra ya el revuelto de todo, el régimen de importación, el régimen de exportación, el régimen de tránsito aduanero, el régimen de zonas francas. Y está ya revuelto, o sea, aquí se mezclan y se hacen todas las exploraciones. La situación es que cuando uno va al tema de zonas francas, ahí no explican nada. Ya es la situación que le pasa a muchas personas, que se van directamente al régimen de zonas francas y no entienden muchas cosas. Claro, porque es que cuando uno mira dentro del estatuto, pues el estatuto dice las disposiciones generales, comienza hablando después de las agencias de aduanas, usuarios, las PILAS, los aduaneros permanentes que antes hablaban de eso, de los altamente exportadores, de los depósitos, de las comercializadoras internacionales. Después ya comienza a hablar del régimen de importación, régimen de exportación, régimen de tránsito aduanero y ya después llega a zonas francas. ¿Por qué no se entiende? Precisamente por eso, porque cuando yo llego a zonas francas, allá ya me dicen que es como la mezcla de todo esto. Y no lo voy a entender si yo no he pasado por cada uno de esos regímenes, si yo no he logrado entender el régimen de importación, de exportación y de tránsito aduanero, si yo no he logrado entender cada uno de esos, pues cuando llegue al régimen de zonas francas no lo voy a lograr entender bien, porque vengo con esas falencias de no haber leído todo de ahí para atrás. Yo a veces les digo, es como poner un niño de 5 años a desarrollar los ejercicios de factorización del álgebra de Baldor. Si yo lo pongo a multiplicar polinomios y hacer división de binomios, él no va a entender. ¿Por qué? Pues porque si él no tiene las bases claras de sumar, dividir, restar, multiplicar, pues cuando llegue ahí él no va a entender eso. Eso pasa también con el estatuto aduanero. Si yo llego a zonas de régimen aduanero especial, si llego a zonas francas, van a haber muchas cosas que yo no voy a lograr comprender porque me salté esas bases que son fundamentales para poder entender. Pero, como dice, en el régimen de zonas francas, en una zona franca, lo que uno puede aprender, si logra comenzar a captar todo eso, es demasiado. Así es. Ahora vamos al futuro, Johan. Vamos a ver el régimen de zona franca en unos años.
Hay dos cosas importantes que se están cocinando en este momento. Una que ya está dicha en el último decreto de zonas francas, que es el tema de comercio electrónico. Y la otra que también está a punto de salir, que es el tema de OEA, o Operador Económico Autorizado para las Zonas Francas. La primera, vamos con la primera. ¿Cómo se está preparando? ¿Cómo es la preparación de un usuario operador en una zona franca permanente para las operaciones de comercio electrónico? Bueno, sí, esto es algo que sí que no se tenía casi a la vista. Yo creo que este tema de la pandemia disparó ya, lo aceleró este proceso, porque eso era algo que se veía como se venía como manejando, estaba revisando, pero el tema de la pandemia agilizó y aceleró el tema del comercio electrónico porque esto fue una actividad que comenzó a generarse y a llevarse a cabo con mucha más frecuencia de lo que se hacía antes. Debido a eso, en la resolución 0046 cuando salió, pues ya establecieron un tema de poder comenzar a manejar ese comercio electrónico, que era algo que no se manejaba acá desde la zona franca. Entonces, en marzo de este año, creo que fue con la resolución, la del decreto 78. Johan. Se entrecortó, pensé que era yo, ya me iba a salir. Yo también pensé que era yo, porque a mí ya me salió el mensaje de bajita la red, pero ya lo escribo por aquí. Listo, que se le cayó un momento que ya se vuelve a conectar. Bueno, pero por ahora, ¿cómo ven la charla? ¿Cómo les ha parecido? Bueno, muchachos. Profe, la verdad, bastante interesante. Me han surgido algunas dudas, pero no sé si hacerlas enseguida, porque ustedes están como en su salsa. No sé si hacerlas enseguida o al final. No, pero si ustedes tienen preguntas de una vez, de una vez. Esto es una charla, por eso yo trato de hacerlo charladito, pero si ustedes tienen preguntas, pregunten. Este espacio es un espacio de construcción de conocimiento. Si ustedes tienen una opción de hacerlo, pregunten muy abiertamente. Aquí, digamos que nosotros hablamos muy honestamente en lo que hablamos muy desde la parte de que conocemos. Y obviamente, pues la idea es que esto también sea para ustedes. O sea, realmente lo hacemos básicamente para que ustedes tengan estas herramientas. Bueno, profe, era que pensaba hacerlas al final. Pero bueno, está Pues bien. yo tenía planeado hacer como un espacio de preguntas si no habían, porque posiblemente se den preguntas. Buenas tardes. Aló. Bueno, ya volví. Hola, ya volviste. Bueno, listo. Ya. Por aquí que ya me están... Hablando que del tema lo del bueno, comercio del electrónico. comercio electrónico. Entonces sí,
Sí, hay un reto importante, pues afortunadamente aquí dentro de la zona franca de Bogotá ya hay empresas que han comenzado a hacer esa operación. Sí ha tocado comenzar a entenderla, pues porque ya esto va por un régimen diferente que es el de tráfico postal y envío urgente, entonces adaptar un poco la operación a eso. Entender nosotros también que la operación, pues al ser por comercio electrónico, pues va a ser un poco más, el volumen va a ser más alto porque pues, en el comercio electrónico comienzan a vender un poco más al detalle, sí, no es como antes que el usuario sacaba una factura con un camión completo lleno para un proveedor. Aquí pueden sacar a Colombia o al exterior, no solo a uno, sino a 10, a 20, a 30, 40 personas. Entonces también el tema operativo ha sido importante y también tratar de llevar a los usuarios a que utilicen esa herramienta porque si bien eso está en la norma, muchos desconocen esa oportunidad que ya existe y también pues ha tocado capacitarlos, explicarles y hacerles entender que ya existe esa posibilidad que también es una oportunidad importante para que ellos puedan también desarrollar su parte comercial y comenzar a comercializar sus bienes desde pues desde esa operación que ya está ahorita. Entonces, digamos que ya está ahí y esto yo creo que en la medida que pase el tiempo va a ir creciendo y va a ir como, va a ir permitiendo que incremente esta operación. A futuro yo me imagino que va a ser una operación que se va a utilizar mucho y creería yo que faltan cosas en la norma, que faltan cosas en la norma para que reglamenten eso, porque ahorita tenemos un tema claro y es qué tengo que tener yo en cuenta cuando saco una mercancía al exterior de esta forma. La norma, más sin embargo, con el cambio que hubo ahorita en el 278, establece que también a Colombia se pueden hacer esas salidas, pero para esas operaciones de zona franca a territorio nacional bajo tráfico postal envío urgente. De esta manera no está establecido también los criterios que tenemos que tener en cuenta para autorizarlo. Entonces yo creo que esto todavía está en construcción, pero pues yo creo que eso va por buen camino. Bueno, Johan, y bueno, en este momento hay un otro boom, más allá del comercio electrónico que fue en marzo, ahora hace pocos meses salió el tema del cannabis, que es el otro mercado fuerte. O sea, digamos que esa es la otra apuesta que tiene el régimen de zonas francas en este momento. O sea, ahí básicamente es lo mismo, a espera de reglamentación, ¿cierto? Sí. Y eso del cannabis, sí, precisamente eso es algo también que está ahorita, pues culturalmente yo creo que es una cosa, es algo que tenemos que comenzar como a entenderlo, a adoptarlo, porque ya, pues yo creo que ya entró ahí dentro de las posibilidades, es más, ya últimamente están haciendo foros, expertos, revisando cómo aplican y cómo manejan esa operación ya desde las zonas francas, entonces será algo a lo que como tendremos que comenzar como a evaluarlo, a estudiarlo y a revisarlo porque eso ya está ahí, ya se ve venir, ya está listo. Y el último punto que quería mencionar contigo, Johan, era lo de operador económico autorizado. En este momento en Colombia tenemos importadores, exportadores, agencias de aduana y creo que puertos está ya en vigencia. Hay un proyecto para zonas francas. Sí. ¿Cómo esto apalanca las zonas francas permanentes? Bueno, el tema, pues no sé, el tema de operador económico autorizado, bueno, esa figura es una figura, primero que lo que quiere darle es confianza a la DIAN pues, que todos los que están involucrados en la cadena logística de las operaciones de comercio exterior, pues que todos esos que están dentro de la cadena logística, partiendo desde el principal que lo haga, pues garanticen que esas operaciones se hagan de la manera correcta, cumpliendo todos los estándares de calidad, estándares en cuanto al cumplimiento de la normatividad aduanera,
estén por fuera de operaciones ilícitas que de pronto no se puedan dar. Entonces yo creo que el hecho de que una zona franca se pueda calificar como operador económico autorizado es muy importante, entendiendo que hay conceptos, bueno, hay, no sé cómo decirlo, personas o partes del país que las zonas francas no son vistas con muy buenos ojos porque, pues, por el tema de los beneficios que hay tributarios, aduaneros, entonces a veces se dice que son lugares donde se genera contrabando, que se generan lavado de activos, ¿sí? Y es por lo mismo, porque, no sé, tiene que haber un control muy preciso, muy estricto en una zona franca para que eso no suceda. Entonces, traer una figura de operador económico autorizado a una franca, a una zona franca, pues es muy importante porque eso garantiza, o sea, ayudaría a mitigar esa visión que tienen algunas partes de las zonas francas, la ayudaría a mitigar y garantizaría también de paso, ayudaría a garantizar de paso que, pues que en esa zona franca, el usuario operador que está, pues es un usuario operador que está garantizando, que tiene unos altos estándares de garantizar que todo el régimen normativo de zonas francas se está cumpliendo, ¿sí? Entonces yo creo que eso sería un plus muy importante, que una zona franca permanente pueda obtener esa calificación como operador económico autorizado. Pues primero lo pondría a un nivel de los estándares que ya se está manejando, porque nosotros sabemos que el operador económico autorizado es una figura que viene ya desde afuera, ¿sí? Del exterior. Entonces ya ponernos al mismo nivel de esos otros países. Insisto, lo más importante acá es que al darle ese visto bueno, al darle ese estatus de operador económico autorizado, en este contexto en el que estamos, donde aquí las zonas francas a veces no se ven de la misma forma porque de pronto hay unas zonas francas, unas zonas francas que no, porque hay una realidad, hay unas zonas francas que no utilizan el régimen de la manera correcta. Eso no lo podemos tapar. Entonces, el lograr eso, quitar esa imagen, mostrar que una zona franca es el operador económico autorizado, que cumple con todos los estándares, que cumple con las normas, que garantiza que sus operaciones de alguna otra forma por dentro se hacen con todo el cumplimiento de las formalidades, es una ventaja muy grande. Cuando eso comienza a salir y los usuarios operadores que puedan tener acceso a ese proceso y tener ese estatus, eso yo creo que les va a dar les va a dar un punto muy alto, les va a dar un punto muy alto frente a, yo creo que en todo el contexto como herramienta de comercio exterior y yo creo que ya también frente a las demás zonas francas y frente a las entidades del Estado. Creo que es muy importante eso. No, y reafirma una de las premisas dadas por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, Johan, y la DIAN, en que las zonas francas son operaciones muy seguras. Y con esa certificación nos darían como la razón de lo que nosotros venimos diciendo. O sea, las zonas francas son operaciones altamente seguras, tienen mucho control, somos muy fiscalizadas, tenemos vigilancia permanente por parte de muchos entes de control, no solamente la DIAN. Entonces, esa alta vigilancia nos hace mucho más sensibles a esa labor. Por eso digamos que es tan importante esta charla de hoy contigo, porque nos muestras la realidad del usuario operador. Y esa realidad está enfocada en control, claro que sí, servicio al cliente, y eso se traduce en cuidar a los usuarios por medio de una operación segura. Es cierto lo que tú dices, no somos, o sea, todos en el gremio, como todo, hay cosas buenas, cosas malas, personas buenas, personas malas,
pero yo creo que somos más los buenos y los que hacemos patria con esta labor de lo que hacemos nosotros en el día a día y como yo lo llamo, un proceso de evangelización del régimen de zonas francas para que sea conocido, para que sea entendido, sí, y que en dado caso vea su alto impacto y beneficio ante el proceso, digamos, en estos procesos de reactivación económica y todo lo que viene de a futuro. Sí. Johan, lo último que te quería preguntar, y ya muy más enfocado para los muchachos, es un consejo para estos futuros colegas, y adicional, ¿tú cómo visionas y cuál es tu visión de un excelente profesional en nuestra área? Bueno, un consejo es, bueno, primero que lo que dije al principio, la formación profesional va en dos vías, en la vía académica y en la práctica. En la académica, pues es cuando ya terminamos ese ciclo en la universidad, obtenemos el cartón, pero no nos podemos confundir al creer, porque eso pasa, eso, nos confundimos y pensamos que ya tener el cartón nos hace unos profesionales, y sí, estamos hechos profesionales en la parte académica, pero la parte más importante es la parte práctica. Entonces yo creo que es poder tener conciencia de eso, es conciencia de eso, de que cuando lleguemos y salgamos a la parte ya profesional, a laboral, entender que ya tenemos que seguir con esa formación, siempre cuando estemos en donde estemos laborando, tratar de entender las cosas, comprenderlas, no volvernos mecánicos desde el punto de vista de que si yo llegué a un puesto de trabajo y me dijeron haga así las cosas, yo las hago, pero tengo que tener un criterio y un concepto de por qué las estoy haciendo así, de por qué esto se hace así, por qué razón, ¿sí? Siempre tener un fundamento de lo que estemos haciendo esté de acuerdo a los procedimientos, a los procesos, a las normas, pues, ese tema de comercio, a las normas, que esté ahí. ¿Por qué? Porque pasa muy frecuentemente que yo llego, me entregan y yo sigo haciendo las cosas, y cuando me doy cuenta, de pronto no las estoy haciendo bien. ¿Por qué? Porque nunca me detuve a mirar si lo que estaba haciendo estaba aterrizado, lo digo, a los procesos, a los manuales, a los procedimientos, a la normatividad que exista, ¿no? Y el responsable siempre de lo que se haga va a ser la persona que está al frente. Ah, pero es que a mí me entregó fulano y a mí, sí, pero esa persona ya no está, ¿no?, que responde eso. Entonces siempre acostumbrarse a eso, no ser mecánicos, preguntar, entender siempre todo, entender, no grabarnos las cosas de memoria porque yo hago esto de memoria y me lo aprendo, no. No, porque cuando uno lo graba de memoria, el día que no lo haga, como no está haciéndolo de memoria, pues se le olvida. En cambio, si yo intento aprender y entender las cosas, como yo las comprendí, las entendí, nunca se me olvida, porque es que entiendo el contexto de todo, ¿sí? Eso. Y frente al tema cuando, pues, de esto del comercio exterior, sí, pues tener muy claro que aquí cuando uno entre, pues hay que tener unos principios muy fuertes, unos principios muy, muy claros, porque frente al tema de comercio exterior siempre van a haber situaciones complejas, van a haber situaciones difíciles, que si yo en mis principios no estoy bien, no los tengo bien formados, no los tengo bien estructurados, pues este tema del comercio exterior puede darse para que a uno le digan, le ofrezcan, le entreguen, le den, y eso es un riesgo muy alto, porque al final por una decisión de esas uno puede, o cualquier persona puede echar a la basura todo lo que hizo, su carrera profesional, el estudio, todo. Entonces, sí es tener muy claro que ustedes tienen lo que eso va a pasar, posiblemente va a pasar, y para eso tenemos que estar también preparados.
Para el día en que me vayan a mí a intentar sobornar, decir, indicar, hay que estar preparados. Y vuelvo y digo, hay que estar con unos principios muy claros, muy claros. Porque después de que la persona diga así una vez, eso se le puede convertir ahí en un infierno. En un infierno porque es realmente complicado y yo puedo estar echando, vuelvo y digo, a la basura todo el esfuerzo y sacrificio que puedo hacer. Entonces, es estar claro en esos aspectos. Bueno, Johan, yo creo que aquí lo que nos queda es como abrir un poco al público. Creo que por ahí sí habían unas preguntas, entonces le cedo la palabra al público para ver si tienen preguntas para Johan. Bueno. O comentarios, cualquier cosa es bienvenida. Stephanie. Hola, buenos días. Bueno, yo tengo una pregunta. Cuando el señor Johan está hablando de que el régimen, de que las situaciones que vivían al día a día en la vida laboral, pues se iban presentando como particularidades en las operaciones. Entonces, mi pregunta es, si el régimen se iba adaptando a esas situaciones que se iban presentando o si se toman otros criterios para actualizarlo y quiénes se encargan de esa actualización de los regímenes. Bueno, esa es una pregunta muy buena. Y sí, el régimen ha ido cambiando en la medida que de la operación de comercio exterior no iba evolucionando. Desafortunadamente, pues en varias ocasiones, esa normatividad, ese régimen naval se ha vuelto una camisa de fuerza porque ha impedido que operaciones se hayan realizado, que operaciones se lleven a cabo simplemente porque pues, la norma no lo establece. O ha tocado entrar a mirar cómo se blinda bien esas operaciones que de pronto no están tan claras y ha tocado buscar una serie de argumentos para poder justificarlas ante la autoridad aduanera y poderlas realizar, porque hay operaciones que obligatoria, bueno, no obligatoria, necesariamente se requieren. Entonces, esto ha hecho que a partir de las necesidades de la operación, ha hecho, y pues obviamente estas operaciones siempre se exponen ante la DIAN porque pues con ellos es que se hace el análisis cuando ya se dice, oiga, mire que la norma nunca previó, nunca buscó, nunca quedó como dejando ver ese aspecto de la operación. Entonces, gracias a eso, pues la norma ha ido evolucionando porque la misma DIAN ha entendido que sí, que pues obviamente cuando uno plasma una operación pues desde un escritorio, desde un concepto, es muy diferente cuando yo la tengo ya al día a día, en vivo, cambia mucho. Entonces ellos han entendido eso y afortunadamente pues ellos también han ayudado a que esas normas puedan cambiar y adaptarse a esas necesidades de la operación, ¿sí? Entonces, eso que tú me dices de quiénes son los encargados de hacer esos cambios, pues esos cambios siempre se hacen desde la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, pero se hacen siempre pues con un trabajo muy, muy fuerte de las zonas francas y de los usuarios operadores que son los que siempre están diciendo, oye, mira que aquí tenemos esta operación así, mira que es... Entonces, esa retroalimentación constante que se hace ha servido para que, por parte de los usuarios operadores, ha servido pues para que la misma DIAN vaya y haya adaptado la norma pues a lo que estamos ahora, que digamos que es una norma un poco más dinámica en el sentido en que cubre varios frentes y los cubre de manera tal que las operaciones dentro de comercio exterior dentro de una zona franca se puedan realizar siempre cumpliendo la formalidad aduanera. Ah, listo. Bueno, muchas gracias. Sí, aclaro mi duda. Perfecto.
Gracias, Estefany. ¿Alguien más? ¿Una pregunta? ¿Algún comentario? Bueno, Johan, yo creo que hemos cumplido. Ante todo, te vuelvo a agradecer, Johan, por este tiempo, por esta conversación que hemos tenido, muy enriquecedora, muy didáctica en el sentido de cómo ejercer algo tan normativo y tan estricto como el régimen de zonas francas y más la operación de un usuario operador a este grupo de muchachos y de personas que van a ser colegas nuestros en un futuro. Entonces, Johan, nada más me queda decirte que esta es tu casa, la tecnológica de Bolívar, y obviamente muchísimas gracias por esta conversación. Bueno, no, muchas gracias a ti. De todas maneras, cualquier cosa, si requieren de cualquier otra explicación o cualquier otra charla, estoy a su disposición. Pues muchas gracias a todos por el tiempo y por el espacio. Bueno, a todos muchísimas gracias por la asistencia. Ya la próxima sesión en una semana es con un agente de carga, que es el agente de carga de Ecopetrol. Nos va a hablar una de las representantes de esa agencia de carga y nos va a dar como cómo es la operación de ellos en el día a día, cómo gestionar carga en el día a día. Ya cambiamos la visión de las zonas francas y vamos a otro actor que es el usuario, un agente de carga internacional. A todos muchísimas gracias y estamos conversando. Espero que este espacio haya sido bastante productivo para todos y nos vemos en una semana con esta serie de charlas que vamos a continuar. Entonces, la próxima semana es a las 11 de la mañana, no a las 10, a las 11. Entonces, estamos hablando. Feliz día para todos. Muchas gracias. Igual, muchas gracias.